Estoy muy nervioso. Pongo ahora bien la cam. Ni he puesto bien la cam. ¡Ah! He tirado la botella. Tío, no he visto nada. No he visto nada. Lo quiero ver con vosotros. Lo quiero ver primero con vosotros. ¡Ah! ¡Ah! Tío, me vibra el móvil. Notificaciones, grupos, actualizaciones. ¡Ah! ¡Ah! No he visto nada. No he visto nada. Os juro que aún no he visto nada. Es que no sabéis qué importante es esto a todos los niveles. A nivel matchmaking, creación de contenido, a nivel, pues, lo voy a decir, a nivel Valorant, ¿sabes? A nivel todo. No sabéis lo importante que puede ser esto para nuestra escena. Y me han hecho una página web, por fin en condiciones. Vale, no he visto ningún vídeo, ¿vale? Ningún vídeo. No he visto más que alguna foto, ¿de acuerdo? Porque quería verlo en directo con vosotros. Hay 3 vídeos y una nueva página web. No he visto nada. Tú, en serio, me va a dar algo. F el fantasy de Pitu. ¡A la mierda el fantasy! ¡A la mierda! ¿Qué diría aquel? ¿Cómo bajé 2? Ha perdido ya. A tomar por culo el fantasy. No puedo. No puedo, tío. No puedo. Tío, que quiero ver los vídeos. Saludad porque vais a salir todos en YouTube. Buenas tardes a todos. Yo ya no sé, es que no sé cómo empezar el vídeo. Estamos en directo. Valve acaba de anunciar que sale Counter-Strike 2 en verano. No he visto los vídeos todavía. Todavía no he visto nada, porque acaba de ser anunciado hace 10 minutos. Como veis, estamos todos aquí. Parece que hay miles de personas. Mentira, somos 600. Pero vamos a ver los vídeos en directo. No he visto nada. No he visto los nuevos humos. No he visto los nuevos mapas ni las nuevas armas. ¡Ah! Vamos allá. El de los humos me han dicho que es flipante. Lo voy a dejar para el final. Voy a empezar con el del tick rate. El del tick rate voy a empezar con ese. Voy a empezar con ese. Este es el primer vídeo. Lo voy a dar con auriculares. Esto lo tengo que poner a tope. Y quiero escuchar bien el sonido. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now, firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Lo que se dijo, now el the tick rate tickless no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peeked your peek, and the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. No hay tick rate. Es tickless. ¿Qué es eso que sale en medio? ¡Ay! 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 El primer rumor confirmado. El primer rumor está confirmado. El primer rumor era ese, ¿vale? Que no iba a ser ni 64 ni 128. Que no iba a haber T-Ray. Es que mi shooter es mejor porque tiene tanto T-Ray. El nuestro no tiene. Segundo vídeo. Segundo vídeo. Se llama Leveling Up the World. Mapas. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. ¿Habéis visto el fuego? We took 3 approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps. Classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CSGO to Counter-Strike 2. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. ¡El suelo brilla! Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and ¡Mira cómo reflections. refleja! ¿Dónde hay charcos? And finally, overhauls. ¿Cómo que The oldest remodelaciones? maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features.
These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. With upgrades to lighting, player read, and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Si el suelo brilla, significa que puedes ver a las personas cuando asomas, porque se hace el reflejo en el suelo. Nos falta un vídeo. Nos falta un vídeo, y es el de los humos, y es el bueno. Vale, los humos. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. ¿Qué es esto? Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting, grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. Es un juego nuevo.